Fondo Monetario Internacional, Macri lo volvió a hacer, y estamos con una economista que es una de las economistas que más sabe sobre la relación del Fondo Monetario Internacional con la Argentina. Se llama Noemí Brenta, como recién te decía, economista y autora del libro Historias de Relaciones entre la Argentina y el FMI. Noemí, gracias por venir. Gracias por la invitación. Yo quisiera, antes de hablar de Alberto Fernández y de Cristalina Georgieva, que hablaron en las últimas horas, la característica de los titulares del Fondo Monetario Internacional. Recuerdo la Dama de Hierro, Anne Kruger, y la última, Christine Lagarde. Bueno, no quisiera arrancar tan mal, pero tengo que decir que los últimos directores gerentes del Fondo Monetario Internacional, todos pasaron por procesos judiciales, por distintas imputaciones, y varios terminaron en la cárcel, como Rodrigo Rato, el español, como Gerd Köhler, el que después fue presidente de Alemania, la misma Christine Strauss-Kahn, ni que hablar, el francés, la misma Christine Lagarde, tuvo procesos por pagos aparentemente indebidos a grupos empresarios de Francia cuando fue ministra de Finanzas. Es decir, el puesto principal de director gerente del fondo es para alguien que viene de las finanzas, de las grandes, de las altas finanzas. ¿Y cómo son en el trato con los presidentes de los países? Y según, son doble vara, según quien sea, si son de Estados Unidos, de los países grandes, o los banqueros, son gentiles, de avenirse, claro. Ahora, si son de países periféricos, como la Argentina, que dentro de los periféricos es de lo más grande, de lo más importante, por algo nos prestaron tanta plata, y ahí tienen la vara dura y tienen mucho desprecio y mucho desconocimiento. Incluso los funcionarios latinoamericanos que están allá pierden el contacto con sus raíces. Noemí, hay una de las frases que surgió, que aparentemente le dijo Alberto Fernández en las últimas horas, de esta idea de Argentina no puede tener más ajuste, que los pagos sean como sean, porque algunos hablan de 2 años que le va a pedir a Argentina de congelamiento. Vos nos podrás contar algún detalle que seguramente tenés más conocimiento que nosotros, ante una situación muy preocupante de la economía de la República Argentina, pero sin ajuste, pide Alberto Fernández. ¿Cómo crees que esto se va a interpretar? Voy a empezar por la segunda parte. Argentina recién tiene que empezar a pagarle al fondo en septiembre de 2021, a devolverle el capital. Mientras tanto, le vamos pagando intereses, que son unos 1.000 millones de dólares anuales, que representan la mitad de lo que gasta el Fondo Monetario por año. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Es una carta fuerte para la Argentina. Que no haya... Yo vi... Incluso hoy hizo una declaración la directora gerente del fondo que había tenido esta constructiva conversación con Alberto Fernández, con el presidente electo. Y ayer habló del ajuste, que tiene que ser con ajuste, y Alberto le dijo, más ajuste no podemos hacer, y tiene razón. Si un país no crece cuando hay ajuste, el país disminuye su actividad, aumenta el desempleo. Ahora lo veo muy reñido con la ideología del fondo, con los intereses que lo respaldan y que representan. Me parece que va a ser muy difícil, pero también me parece que no es imprescindible, como decía, porque recién en 2021, septiembre, tenemos que empezar a pagar, y creo que va a haber una buena renegociación de la deuda. Uno de los episodios significativos que lo hemos contado en C5N es la relación de Macri, Duhovne y Christine Lagarde. Esa cena en Estados Unidos donde el propio presidente Macri dice, los argentinos se van a terminar enamorando de usted. Algo así le dijo. Sí, sí. ¿Qué hay detrás de esa relación? ¿O qué hubo? Mirá, no lo sé, pero... Después, ¿te acordás que Lagarde vino a la Argentina, a una reunión internacional que organizó el país, y fue a la casa de Duhovne, ahí en Barrio River, esa que está declarada o estaba como terreno? Y yo creo que ahí fue cuando acordaron algo como que Argentina iba a usar los recursos del fondo. Ahora, ¿qué hay? Si hay algún arreglo entre ellos, la verdad que no lo sé, no Hay algo que es consistente en el Fondo Monetario Internacional, que es el libreto relacionado con el ajuste, de mandarles a los países que se reduzcan, que reduzcan su Estado, que reduzcan su gasto público, casi diríamos como un mantra. En alguna etapa lo hacían
desembosadamente diciendo, bueno, no importan las consecuencias, ustedes reduzcan, vendan empresas del Estado, etcétera, etcétera. Ahora parecieron haberle dado o querido conferir una suerte de cara humana de eso, diciendo, bueno, háganlo, hagan ese ajuste, pero mientras tanto atiendan las circunstancias más urgentes de la demanda social. Pero el libreto sigue siendo el mismo. ¿Cabe la posibilidad de pensar alguna vez en un organismo multilateral de crédito, el Fondo Monetario o algún otro, que tenga una visión de salir con crecimiento de las situaciones de ahogo, de asfixia de los países? Tienen que cambiar las relaciones del poder. No creo que dentro del Fondo Monetario. Sí pienso que, de hecho, se están creando otros organismos, otras alternativas de financiamiento internacional que son menos, que constriñen menos el crecimiento. Lo que dijo ayer la directora gerente también fue, a ver cómo bajan el gasto los argentinos y cómo crean las condiciones para la inversión. ¿Qué inversión quiere? Si está la mitad de la capacidad productiva sin usar, están las máquinas tapadas con lunas. Nadie consume. Es absurdo, claro, se le pone tal cual, es absurda la ideología económica, pero bueno, como decía, es absurda pero interesada, entonces tiene su lógica. Mi pregunta apuntaba más o menos por ese lado también, cuando pensaba en el título de tu libro, ¿no? Y la historia de la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, digo, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional siempre pide que se apliquen esas mismas recetas que en algún país habrá o no podido funcionar, pero que en Argentina definitivamente, por su idiosincrasia, no van a funcionar? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de siempre pedir lo mismo a los países? Hay relaciones de poder y hay una teoría económica tributaria de esas relaciones de poder, ¿no? La economía no es una ciencia experimental ni exacta ni mucho menos, es una conversación donde se trata de persuadir de que las cosas funcionan de determinada manera. Entonces, Sí, no te escuchamos. bueno, entonces, ¿por qué siempre la misma historia? Que el ajuste fiscal, que el Estado se achique para darle lugar al sector privado, para darle que los salarios bajen, para darle lugar a las ganancias del capital, para ampliar las ganancias del capital. ¿Y qué importa si la gente se muere de hambre? Bueno, ahora están con la historia de atender la vulnerabilidad, cuando la vulnerabilidad la aumentan, mejorar las exportaciones mientras nos piden que abramos las importaciones, o sea, son el Ministerio de la Contradicción. La última, Noemí, uno tiene que vivir con esperanza, por supuesto, siempre. Claro. Y recién cuando hablabas te sentí optimista en lo que puede llegar a ser la negociación con el fondo.